Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Hoy día 13 de agosto de 2020, es pleno verano, aunque no me veáis moreno, es pleno verano, lo prometemos. Me gustaría contaros una historia que ocurrió hace unos meses antes de presentaros a este pedazo de invitado que tenemos hoy. Me gustaría, contaros una historia que más que nada nos gusta compartir cositas con vosotros, ya sabéis, nos gusta acercarnos mucho. Y es que hace unos meses el equipo de ASNIE nos reunimos y nos planteamos un reto. Nos encanta plantearnos retos porque al final tienes que levantarte cada mañana con un objetivo o reto, ¿verdad? Pues nosotros nos planteamos un reto y en este año tan atípico, ¿entendéis todo lo que quiero decir? No hace falta decir más. En este año tan atípico que nos ha tocado vivir, pues nos planteamos un reto. Y ese reto fue pues estar cerca vuestra de alguna manera u otra. Y la mejor manera que sabemos es a través de la inteligencia emocional. Entonces nos embarcamos en esta nueva aventura, que fue la aventura de los webinars. Hemos hecho ya por lo menos 8 o 9 webinars, he perdido ya la cuenta, y siempre trayendo, pues eso, invitados, profesionales, que sepan de la materia que van a hablar y sobre todo que tengan pasión, que ahí es donde en ASNIE nos encanta, distinguirnos en la pasión, ni más ni menos. Bien, no me quiero enrollar porque hoy tenemos un invitado súper de lujo que nos va a hablar de la comunicación. ¿Qué puede haber más importante que la comunicación? Desde el principio de los tiempos las personas nos hemos reunido en grupos. Y si nos reunimos en grupos, ¿puede haber algo más importante que la comunicación? Una herramienta fundamental y una herramienta sobre todo indispensable a la hora de tener unas buenas habilidades sociales. Y hoy dentro de la comunicación vamos a hablar de la comunicación no violenta. ¿Sí? Yo creo que va a ser un tema súper chulo y además lo va a llevar una persona que ahora os voy a presentar que no os va a dejar indiferentes, eso ya os lo digo yo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese invitado? Bueno, pues hablo de Josep Silla. Josep Silla, que voy a primero daros la parte profesional, la parte, digamos, más seria, y luego voy a decir lo que yo pienso de Josep. Es una encerrona, Josep, pero bueno, si te expones a esto es lo que tiene. Josep Silla, él es diseñador gráfico, pero hay un pero así de grande. Y es que ese pero fue que hace unos años se convirtió en payaso social. Ahora nos explicará un poco mejor qué es esto. Yo lo he visto encima de un escenario haciendo de Serendipio, ese payaso social, y os digo que es impresionante. De verdad lo digo que he ido a verlo dos veces además que creo que hacía la misma obra o el mismo... Hablaba de lo mismo, pero yo no quería perderme otra vez poder volver a verlo. Y por otra parte, en este caso, bueno, como os decía, voy a hablaros de la parte más personal, la parte que a mí me aporta Josep. Y es que Josep es una persona esa que dices, eso que dices, es que es buena gente, es que eso que cuando hablas de alguien que dice, es que es bona gent, ¿no? Pues Josep es una persona que es buena gente. Yo lo distingo siempre por esta cualidad y también por la creatividad. Vais a ver que es una persona que esta de aquí arriba, si a nosotros nos va a 600, a él le va a 1200. Es algo impresionante la creatividad que tiene. Y bueno, pues, ¿qué más os puedo decir de Josep? Que es de esas personas que apetece tenerlas cerca. ¿Sí? Bueno, Josep, no quiero decir nada más porque lo van a ver además. Josep, buenas tardes y me encanta decir esto, bienvenido a tu webinar. Buenas tardes y bueno, Sergio, muchísimas gracias por tus palabras. Me has dejado noqueado con tantas flores. Y bueno, pues bien, aquí estoy intentando aportar un poquito desde mi experiencia, lo que yo pueda conocer, pues aportarlo a los demás con ese afán, ¿no? de compartir conocimientos y de transmitir pues esas enseñanzas que nos trae la vida y que de alguna manera pues las vivencias de uno se pueden ver reflejadas en las de otro. Y es el objetivo, ¿no? que todos tenemos, aprender y colaborar. O al menos ese es el ámbito en el que yo me muevo. Me vas a permitir un segundo y ya vamos, todo tuyo porque esta es tu casa, es mío y es tu casa. Me vas a permitir, ya sabéis, nos encanta en este caso que nos veáis, pero la única manera que tenemos nosotros, Josep y yo, de saber que estáis ahí es que nos escribáis a través del chat de Facebook, que simplemente no hace falta que nos pongáis nada más que un hola. Ponernos un hola, estoy aquí en la piscina viéndoos, estoy aquí en la playita viendo súper a gusto, nos mataréis de envidia, pero a Josep a mí nos haréis súper felices el saber que nos estáis viendo. ¿Sí? Josep, no te interrumpo más, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias a ASNIE, ¿no? por permitirme el colaborar con ellos.
en realidad yo no soy ningún experto, ni soy formador, ni terapeuta, ni siquiera psicólogo. De hecho, mi licenciatura es de filología y bueno, a fin de cuentas, pues yo vengo aquí, ¿no?, como un trabajador emocional. El trabajo de payaso me ha conectado con todo el tema de la inteligencia emocional, ¿no?, de cómo transmitir, cómo interpretar, cómo llegar al corazón de la gente, y a partir de ese conocimiento pues me quedé enganchado con el tema de la inteligencia emocional. Hace unos 3 años empecé a conocer el trabajo de Marshall Rosenberg sobre comunicación no violenta. Me pareció un tema apasionante y bueno, pues he ido poco a poco practicándolo y quería daroslo a conocer, siempre desde el punto de vista de un usuario, ¿no? No vengo aquí a sentar cátedra, vengo aquí a explicaros una herramienta que para mi vida ha sido muy útil, muy eficaz y en la que todavía estoy trabajando y bueno, y espero que para vosotros también os resulte útil. Si te parece, Sergio, voy a compartir la pantalla y empezamos con la presentación. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Pues he titulado esta charla Conexión Jirafa, una aproximación a la comunicación no violenta. La comunicación no violenta es un término que dio a conocer Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg es un psicólogo, mediador y escritor que habla de cómo la sociedad nos educa en conceptos de bien, mal, correcto e incorrecto, y todo ese lenguaje termina siendo un lenguaje que nos violenta cuando dentro del ser humano lo que está es la bondad, la calidad, el querer compartir y el querer evolucionar juntos. Entonces, la comunicación no violenta es un modelo de comunicación que pretende llegar a eso, ¿no?, a un intercambio de información, pues para resolver conflictos desde la empatía, desde la compasión y sobre todo pues para establecer una comunicación de calidad. Él escribió un libro que ha sido traducido a más de 70 lenguas y millones de veces editado y vuelto a ampliar, que se llama, así como veis en pantalla, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Es un libro que os recomiendo muy mucho, que si esta pequeña introducción que os voy a hacer os gusta y os interesa, adquirid el libro y veréis que hay mucho más. Lo que yo voy a dar es unas pequeñas pinceladas de comunicación no violenta a modo de introducción, pero ahí está el meollo de todo esto de lo que vamos a hablar. Marshall Rosenberg habla de lenguaje jirafa y lenguaje chacal, ¿no? Y por eso titulé yo así esta conferencia, porque la jirafa, el lenguaje jirafa, es un lenguaje de expresión, ¿no? Es un lenguaje de expresión de las emociones. Él utilizó el término chacal y jirafa, ¿no?, para identificar ese tipo de comunicación que se representa muy bien con la jirafa. La jirafa, pues como podéis ver, tiene unas orejas muy grandes con respecto al resto del cuerpo, y eso es porque habla poco y escucha mucho. Al tener un cuello tan alto, ve las cosas desde otra perspectiva, que es lo que tenemos que intentar nosotros siempre, utilizar esa distancia, ¿vale?, con ese cuello largo de la jirafa, pues para intentar tomar distancia de lo que está ocurriendo y poder observarlo sin juicio, ¿vale? Y bueno, pues se representó con la jirafa también porque es el mamífero terrestre con el corazón más grande. Y al final la comunicación es eso, ¿no? Es transmitir de corazón a corazón. Y bueno, por supuesto, pues digiere las cosas antes de expresarse, las evalúa, las piensa, las siente, las digiere
y luego se expresa. Por el contrario, el lenguaje chacal o las características del chacal, pues mentalmente está siempre juzgando al otro y diciéndole lo que debería hacer o debería dejar de hacer, está juzgando, ¿no? Y a través de lo que él ve, aconseja, se le pida o no se le pida, siempre da consejo de lo que, según su opinión, el resto deberían hacer para que les fuese bien. Es un animal que come carroña, pero que él no es consciente de que está comiendo carroña, para él es un manjar. Y bueno, esto se traduciría un poco en todas esas conversaciones de debates que vemos en televisión, de tertulianos, que están utilizando un lenguaje agresivo, un lenguaje de acusación, y nosotros a través de la televisión estamos consumiendo ese tipo de lenguaje e integrándolo como natural, cuando en realidad pues no lo es. Lo natural es hablar desde la compasión y desde la bondad. Y bueno, y otra de las características pues que culpabiliza a los demás de sus actos, ¿no? Se siente indefenso, es su naturaleza, es lo que le han dicho que haga, no le han dejado otra opción y siempre está echando la culpa de lo que dice y de lo que hace al resto. El lenguaje chacal es un tipo de comunicación que es en el que nos movemos habitualmente. En este sistema competitivo, en vez de colaborativo, todo funciona a través del premio y el castigo, ¿no? Y ese lenguaje de crítica, de sarcasmo y de acusación es lo que representa el chacal, ¿no? El lenguaje chacal. En cambio, la jirafa utiliza un lenguaje que se tiene en cuenta a sí mismo y tiene en cuenta a los demás. Es una comunicación compasiva, pero compasión entendida como comprender el proceso en el que está la otra persona, no sentir pena por él. No es la compasión como normalmente la entendemos, la compasión cristiana de sentir pena por alguien, sino es compasión en tanto en cuanto estás intentando empatizar y comprender a tu interlocutor. Y eso es de lo que se trata, ¿no? De buscar una conexión emocional con los demás. El lenguaje jirafa prioriza cuidarse y cuidar a los demás y buscar soluciones inclusivas, esa parte de negociación, de no querer salirse con la suya y escuchar al interlocutor para buscar ese término medio en el que los dos se sientan satisfechos. Un ganar-ganar, en vez del sistema al que estamos acostumbrados en los que uno gana y otros pierden. La comunicación no violenta tiene 4 componentes. 4 componentes que se representan a través de este símbolo que me parece muy gracioso, me gustó, lo vi en un webinar y luego ya lo he visto por ahí más veces, ¿no? Y viene un poco a representar, es muy clarificador porque se ven muy bien, ¿no?, los 4 componentes aquí de la comunicación no verbal. Los ojos, que nos sirven para hacer una observación del hecho que está sucediendo. Esa observación nos va a provocar unos sentimientos y hay que también irte al corazón y conectar con esos sentimientos que tienes. Esos sentimientos vienen de unas necesidades que surgen del estómago, por darle una representación gráfica, y esa satisfacción o esa búsqueda de satisfacer las necesidades es lo que nos lleva a tomar acción. Yo os pediría que cogieseis un papel y un boli, porque estos 4 componentes los vamos a ir viendo un poquito con ayuda de Sergio, ¿no?, a través de un modelo que Marshall Rosenberg propone de observo, siento, necesito y pido o actúo en consecuencia. Entonces voy a utilizar a Sergio como conejillo de Indias o como representante de todos vosotros y vamos a ir desmenuzando cada uno de estos 4 componentes.
Si vosotros queréis, pues coged un papel, un boli y podéis ir anotando más o menos lo que yo le voy a pedir a Sergio, pues tomadlo vosotros también, aunque bueno, cada uno responderá lo suyo y se lo puede él mismo evaluar, ¿de acuerdo? Lo primero que propone Marshall Rosenberg es que hagamos una descripción de esa situación que nos ha resultado molesta o de esa persona que nos ha molestado, ¿vale? Entonces, Sergio, por favor. Aquí estoy. Sí, vale, pues tendrías que ayudarnos, pues a lo mejor, en tu caso no te voy a pedir que lo escribas, nuestros compañeros de ASNIE pues sí que puedan escribirlo, describir una situación con otra persona que te haya resultado molesta. En 2 o 3 frases, tampoco se trata de hacer aquí un capítulo entero, una cosita que sirva de ejemplo para que podamos ver los 4 componentes. Entonces, piensa un momento en alguna situación con alguien en la que te hayas sentido molesto, irritado o que se te iba de las manos la situación. Me encantan estas cosas que te cogen así de sopetón. Estos juegos me encantan, porque además has abierto la veda. Me has pillado de sopetón, pero es que ahora voy yo a por ti. O sea, lo sabes, ¿no, Josep? Bueno, a ver, una situación en la que se me ha escapado. Madre mía, hay tantas. Espérate, a ver. Espera que escriba 100 y elija una. No, a ver, es broma. Vale, ya la tengo. Es una situación que me ocurrió hace unos años y trata de lo siguiente. Trata que, bueno, yo trabajaba en la venta, trabajaba vendiendo. Y resulta que siempre que, imagínate, hacía una venta potente, una venta buena, y cogía, llegaba la persona que era responsable de ese momento del área, por así decirlo, y le decía, mira, he hecho esta venta y he hecho tal, y, mira, una muy buena venta o algo que queríamos vender, al final se ha vendido, mira, tal. Y yo estaba súper contento, tenía entre una euforia terrible, ¿no? De poder haber sacado eso y yo solo, al fin y al cabo. Y resulta que cada vez que iba, pues me sacaba un pero, ¿no? Me sacaba ese pero de, ya, pero imagínate, pongo un ejemplo, ¿eh? No es el que es, pero te pongo un ejemplo. Has vendido la televisión no sé qué de 8.000 euros. Sí, genial, has vendido para un hotel no sé qué, pero no has vendido las pilas del mando. Y yo decía, me caché en 10, digo, pero si las pilas del mando valen 2 euros. Digo, entonces, ¿qué ocurría? Digo, vale, pues a la siguiente iré y venderé la tele más las pilas del mando, le venderé 24 pilas para el mando. Y resulta que la siguiente iba y pues lo mismo, pero me sacaba a lo mejor que no le había vendido el spray especial que hay para limpiar las pantallas, tal, digo, pero si el spray cuesta 1,50 €, digo, y la venta tal, y se ha ido súper contento, y sobre todo, cómo se ha ido el cliente, ¿no? Que se ha súper agradecido por el trato y tal. Pues no, siempre fallaba algo, además de malas maneras, ¿no? Sí, muy bien, pero no has vendido esto. ¿Qué me dirías tú, Josep? Vale, ¿y qué es lo que te molestaba de esa actitud? ¿Qué me molestaba de esa actitud? Me molestaba el... a ver, que nunca era suficiente, que nunca había un mínimo ápice de decir bien, ni un bien, era como un bien, pero, ¿sabes? O sea, no era un bien, era directamente, sí, pero esto, no había nunca un nada, ni un mínimo reconocimiento, ni un nada, que tampoco lo hacías por reconocer, al fin y al cabo, ¿no? Simplemente era pues bueno, realmente porque era tu trabajo también, pero de vez en cuando que te diga esa persona que está liderando, bueno, cuando tiene que liderar, está llegando que te diga un bien hecho, buen trabajo. A ver si a la siguiente quizás, ¿no? Ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí. Bueno, si el resto de personas quieren escribir alguna situación en los comentarios, en el chat, pues podrían hacerlo y luego al final le damos un vistazo. Bueno, también para que ellos vean un poquito cómo funciona esto de la observación. En tu caso, pues se nota que estás muy entrenado y habría poco que decir. ¿Vale? De lo que habla Marshall Rosenberg a la hora de hacer una observación es que muchas veces caemos en el juicio o caemos en la generalización sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo con la otra persona. ¿Vale? Él habla de que cuando hacemos una observación deberíamos controlar ciertos aspectos de esa observación. Es decir,
preguntarnos si estamos clasificando con el verbo ser o estar, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que has dicho tú, él nunca estaba contento, ¿vale? Claro, tú ahí estás clasificando una sensación que tenía él, pero que tú no la sabes, con lo cual estás emitiendo un juicio. No es una observación concreta de en tal conversación ocurrió esto o tal. Das por sentado los pensamientos de la otra persona y eso es algo que normalmente cuando damos por sentado los sentimientos o los pensamientos de la otra persona, normalmente nos equivocamos y eso hace que esa persona se ponga a la defensiva. Entonces, ese tipo de observaciones, en vez de conseguir que la otra persona nos escuche y atienda a cuáles son nuestras necesidades con empatía, pues se ponga un poquito a la defensiva. También hay muchas veces, sobre todo aquí tenemos a las madres en este campo, que confunden una predicción con una certeza, ¿no? ¿Cuántos nos han dicho lo de estudia una carrera que no tendrás que si no se acabará siendo basurero? Bueno, justamente esta temporada se ha demostrado que los basureros, ole, el trabajo que están haciendo. Si no fuera por ellos, ¿dónde estaríamos? Correcto. Y bueno, más allá de la valoración, ¿no?, que tengamos del oficio, pues sí que sucede muchas veces que al hacer esa observación de esto que nos molesta, pues damos por hecho que van a acontecer una serie de cosas que nos van a llevar a un resultado indeseable. Luego, algo muy, muy clásico también es generalizar, ¿no? Es que nunca me haces caso, nunca me escuchas, siempre vas a la tuya. Son observaciones que no son válidas porque no representan un hecho concreto, sino que estamos en el lenguaje chacal, ¿no? Estamos clasificando, juzgando y no vamos a conseguir que esa persona se abra y tenga una comunicación empática con nosotros. Y luego, pues también lo de utilizar adverbios o adjetivos sin indicar que es solamente nuestra opinión, ¿no? No es lo mismo decir, es que este tío o esta chica es muy fea, que decir, bueno, pues es que a mí, en mi gusto, personalmente, no es mi tipo, no es el tipo de persona con la que me gusta estar, ¿no? O decir, esta persona es un incompetente, pues es un juicio que estamos haciendo sobre la otra persona sin indicar que es nuestra opinión, con lo cual se da como una verdad explícita cuando en realidad siempre estamos formulando opiniones. Justamente este tema de la observación es uno de los que a mí al principio más me costaba, porque, por lo que os digo, estamos tan acostumbrados en esta sociedad a juzgar y a interpretar los valores polarizados, bueno, malo, correcto, incorrecto, que a la hora de expresar ese tipo de observaciones siempre es muy difícil no caer en el juicio o no caer en la expresión de lo externo, ¿vale? En este caso, esto no está conectado con la comunicación no violenta, pero a mí me sirvió y yo lo conecté y ha sido como algo que utilizo como un recurso de primera línea de batalla, ¿vale? Y es la ley del espejo. La ley del espejo lo que nos dice es que todo lo que vemos en los demás o todo lo que vemos en este mundo es un reflejo de lo que nosotros tenemos dentro. Y eso nos obliga a, cuando vemos algo que no nos gusta, plantearnos qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Es cierto que hay unos matices con el tema de la ley del espejo, pero bueno, he traído un pequeño invitado para que nos hable mejor de la ley del espejo. Entonces, si queréis, paso a la otra cámara y os va a hablar el invitado. Cuando Josep hace estas cosas hay que tener miedo, ya aviso, ¿eh? Ya aviso porque Josep es, ya lo hemos dicho al principio, que es muy creativo y a ver por dónde puede salir. ¿Hola?
Hola, yo te escucho, Josep. Y te veo, ¿Qué te tal? escucho y te veo, eso siempre es bueno. Pues no me tienes que ver a mí. ¡Oh! ¿No os decía Hola, yo ¿qué la tal, creatividad? amigos? ¿Qué tal? Un saludo. Soy Zuluk Lemac, aspirante a mago y escudero, indeciso por naturaleza. Hoy me han invitado a que os explique la famosa ley del espejo. He visto muchos vídeos de YouTube para formarme en todo esto y os lo voy a explicar, espero que muy, muy bien. La ley del espejo. Esperad, me pongo el casco por si acaso hay algún problema. ¿Se me ve bien? Perfecto. La ley del espejo dice que cuando nos encontramos frente a alguien, en realidad ese alguien y las cosas que nos gustan y que no, representan algo de nosotros que nos puede gustar o que no nos puede gustar. Normalmente, cuando entramos en conflicto con una persona que está enfrente de nosotros, nos está reflejando alguna parte que no nos gusta de nosotros mismos. Es decir, el espejo nos muestra a nuestro lado oscuro. Hola. En realidad, no nos gusta porque nos está enseñando una parte de nosotros mismos que no nos gusta. Esto lo podéis ver muy claro en las cenas de Navidad. ¿Qué pasa, cuñado? Aquí estamos, cuñado. Yo soy el más gracioso. No, el más gracioso soy yo. No, soy yo. Qué tío más antipático, siempre está diciendo alguna broma. Qué tío más antipático, siempre está de coña. En realidad, los dos tienen el mismo comportamiento, pero el uno al otro no se soportan porque les están mostrando partes de ellos que a ellos mismos no les gustan. Vale, pues, hasta luego, hasta luego. La segunda apreciación que nos puede hacer la ley del espejo es cuando nos encontramos a alguien que es completamente diferente a nosotros. ¿Qué pasa? Me encanta la naturaleza. Ay, sí, 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 sí. A mí también me gusta la naturaleza. Sí, me encanta ir con mi moto haciendo bram, bam, 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 bam. El otro día casi pillo un conejo. Y mira que me fui detrás de él ahí con mi moto a ver si lo pillaba. Oye, pero esto no me gusta. Ah, ¿no? ¿Y tú de qué vas, friki, con un casco y una espada? Pues a mí todas esas fricadas no me gustan. Vas disfrazado. Que yo voy disfrazado y tú de qué vas. Pues yo de motorista. Pues vaya. Menudo friki. Este que está aquí con el casco. Pues menudo friki. Este que está aquí con la moto. En realidad son posiciones tan opuestas que nos están separando. Esta ley del espejo o esta apreciación lo que hace es indicarnos que nos estamos volviendo muy extremados, porque de la misma manera que el motorista disfruta de la naturaleza a su manera, el pobre Zuluk pues también, y es su manera de disfrutarla, y las dos son igual de válidas. Bueno, hasta luego, Lucas. La tercera apreciación que nos hace la ley del espejo es cuando nos encontramos a alguien con el que en realidad no nos sentimos identificados para nada. No tenemos en principio nada que ver con él. ¡Ah! Me encanta la riqueza, me encanta tener mi empresa y a mis trabajadores que me hacen rico, 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 y yo no comparto nada con ellos. Oye, ¿tú no crees que eso es abusar de los trabajadores y no reconocer el mérito que tienen trabajando para ti? Deberías compartir tus riquezas. No, yo no voy a compartir nada porque las riquezas son mías y ellos, gracias que tienen trabajo, hombre, gracias que tienen trabajo. Pues no, a mí eso no me gusta, yo no lo haría jamás. Anda ya, que te den, hombre, que te den. Pero al cabo de un rato, oiga,
Oiga, sí, dígame, que ya ha arreglado su coche y son 3.000 euros. 3.000 euros, madre mía, pues oiga, yo le pago mañana, ¿sí? O, papá, ¿hoy qué comemos? Pues hija, creo que nada. La cuarta apreciación. La cuarta apreciación de la ley del espejo es cuando el espejo, en realidad no vemos a la persona que está delante de nosotros, sino a las expectativas que nos hemos hecho de ella. ¡Ay! Yo soy una princesa divina, la más guapa de la caja de Playmobil. Y solo busco pretendientes que tengan mi nivel y mi clase. ¡Oh! ¡Guau, guau, 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 guau! Tú eres la Playmobil más hermosa de la caja, ¿verdad? Pues sí, soy yo. Oye, ¿y te gustaría salir conmigo? Pues verás, es que a mí solo me gustan los caballeros que tengan mucho dinero y un casco de oro. Ah, un casco de oro. Bueno, no es problema. Mira, un casco de oro. Ya, pero es que a mí los que me gustan son que sean muy protectores. Me gusta que un tipo pueda protegerme siempre. Ah, vale, espera. Mira, te puedo proteger con mi escudo. Anda. Ya, pero es que eso de que vayas en monopatín, a mí no me gusta. A mí me gustan los caballeros que van a caballo. Ah, vale. Uf, cada vez me siento que soy menos yo. Pero bueno. ¿Y ahora qué tal? Bueno. Pero oye, tú siempre dices la verdad. ¿A que sí? Porque eres un caballero y tienes que decir siempre la verdad. Sí, yo no miento nunca. Siempre digo la verdad. Soy el abanderado de la sinceridad. Ah, muy bien. Pero es que además a mí me gusta que tengan una buena espada. Hombre, una buena espada. Fíjate, ¿qué espada tengo? ¿Qué espada tienes? Esa no es una buena espada. Esta es una buena espada. ¡Ay, me has decepcionado! ¡Me has decepcionado! En realidad, lo que pasa es que se había hecho tantas expectativas que nunca era posible cumplirlas. Y a veces eso también nos pasa a nosotros, que no nos cae mal o no nos sienta mal lo que ha hecho esa persona, sino las expectativas que nosotros teníamos de ella. Y volvemos a conectar con Josep, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego! Sin duda alguna, una forma especial, muy especial, solamente podía hacerlo Josep, de explicar la ley del espejo, ¿verdad? Mira que hemos leído libros que nos la habrán explicado a veces y de maneras diferentes, pero yo es la primera vez que lo veo con Playmobil. O sea que, Josep, como siempre, la creatividad al 100%. Muchísimas gracias. Y adelante, a seguir tu webinar. ¿Estás por ahí, Josep? Te veo. Estoy aquí. Bueno, espera. Ahora. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, con lo de la ley del espejo, a mí me ha resultado muy útil porque cuando me encuentro en una circunstancia que no me gusta o hay alguna contestación o alguna persona que no me gusta, lo primero que hago, en vez de encararme con esa persona, es observar qué es lo que me está reflejando. Observar si lo que está ocurriendo y no me gusta es algo que no me gusta de mí o es algo que yo le estoy haciendo a terceras personas, o son, en realidad, esa persona está haciendo lo que él puede o lo que ella puede y son mis expectativas las que se están viendo defraudadas. Entonces, a través de esa, digamos, navaja suiza, que es la ley del espejo, es mi primer contacto
para interiorizar qué es lo que está ocurriendo. Y esa interiorización es lo que me permite conectar con los sentimientos, con mis sentimientos. Al hacer esa introspección a través de la ley del espejo, de ahí paso a averiguar o a intentar averiguar qué es lo que siento, qué sentimientos tengo, ¿vale? Con respecto a los sentimientos, la observación de tus propios sentimientos y el de la otra persona. También en el ejercicio, Marshall Rosenberg nos explica que identifiquemos y expresemos los sentimientos que tenemos, ¿vale? Para eso él hace unas fichas, ¿no? que incluso recomienda, ¿no? Pues tenerlas un poquito a mano. De hecho, yo alguna vez las he llevado en la cartera durante una temporada, porque tener un buen vocabulario emocional y tener un buen vocabulario de tus necesidades es algo que te permite concretar el estado en el que te encuentras y averiguar mejor cuál puede ser la solución que te satisfaga. Con respecto a eso, os he preparado 2 fichas en PDF con los sentimientos de las personas cuando tienen sus necesidades satisfechas y cuando no. Entonces, en tu caso, Sergio, ¿cómo te sentías cuando ocurría esas conversaciones o esa situación? ¿Cómo me sentía? Me sentía pues con rabia y tristeza. Tristeza, vale. ¿Y dentro de la tristeza? Dentro de la tristeza, es que estaba pasando Claro, Bueno, hemos claro, pasado es que... la ficha a través del chat. Lo digo porque tenéis todos ya en el chat de Facebook, tenéis la ficha para poder verla en vuestra casa. Que estaba Claro, haciendo eso y estaba ahí. tristeza es un término muy general, ¿no? Entonces, pues igual esa tristeza te llevaba al desánimo en vez de estar más activo, ¿no? O al sentirte reconocido. Sí, desesperado, por lo que veo, desesperado, desilusionado también, bastante, ¿eh? Claro. Al final hacía que Claro, todo eso se juntara, ¿no? Esas emociones, esos sentimientos se juntaran. claro, exacto, bien. Entonces, identificar esas emociones no es lo mismo una tristeza por un estado de pesimista o porque te sientes solo que un desánimo porque no te están reconociendo una labor que has hecho o no te están felicitando, ¿vale? Entonces, tener bien identificadas cuáles son nuestros sentimientos y nuestras necesidades es muy, muy importante. Y es por eso que os paso la ficha esta para que podáis tenerla. Pero bueno, en Internet también podéis descargaros unas pequeñas fichas que hay. Luego os pasaré el enlace, que son más prácticas, ¿no? Para meteroslas en el bolsillo y aprender. Porque una de las cosas que no nos enseñan en el cole es a identificar nuestras emociones. Entonces, finalmente adquirimos mucho vocabulario sobre la historia de España, sobre las matemáticas y los fractales, sobre el latín y el griego y el francés, y a nivel emocional tenemos muy poco vocabulario. Y es muy importante tener un buen vocabulario. Como ya os he dicho, antes de ser diseñador gráfico, yo estudié filología, con lo cual estoy al 100% con esto, con Marshall Rosenberg, que adquirir un buen vocabulario sobre las emociones nos va a permitir identificar más concretamente qué es lo que nos pasa y nos va a ayudar a transmitirlo de manera asertiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Pues igual que ocurre con las observaciones, que muchas veces hacemos observaciones que en realidad son juicios, a la hora de expresar los sentimientos, también muchas veces intentamos enmascarar o no sabemos describir cuál es el sentimiento que nos provoca esa situación. Entonces, hay veces que utilizamos la muletilla de siento que, siento como me siento como un fracasado, cuando en realidad el sentirse como algo no es un sentimiento. O el sentir que debería haber pasado esto, o el sentir que tendría que haber sido una situación de otra manera, no estás hablando de tus sentimientos. Y eso va a ser más difícil, va a dificultar la comunicación con tu interlocutor.
Lo mismo que si confundes lo que piensas que eres con lo que sientes. Si tú durante mucho tiempo has estado ensayando para aprender a tocar la guitarra y no, por lo que sea, pues no tienes ese talento, si tú dices, me siento mediocre como guitarrista, lo que estás haciendo no es expresar una emoción, es expresar cómo crees que eres, ¿vale? Expresar una emoción sería decir, me siento decepcionado o me siento agotado con esta situación o siento que no avanzo. Bueno, siento que no avanzo, pues sería un sentimiento que no se expresa claramente, ¿vale? Entonces, coged la ficha de emociones y a la hora de expresarlas, pues utilizad un vocabulario rico porque os va a facilitar la comprensión por parte de vuestro interlocutor. De la misma manera que muchas veces confundimos las emociones con el adivinar los pensamientos de los demás. Cuando decimos me siento rechazado por mis compañeros de trabajo, en realidad estamos interpretando qué es lo que nuestros compañeros de trabajo sienten por nosotros, pero no estamos expresando realmente una emoción. O me siento ignorado, te sientes ignorado por la familia. Bueno, no es un sentimiento, estás interpretando, estás juzgando la actuación de tu familia. Posiblemente tu familia a lo mejor quiere conectar contigo y no sabe cómo hacerlo y ellos se sienten también al mismo tiempo ignorados por ti porque haya una falta de acercamiento por las dos partes. Con lo cual, tener claro un vocabulario emocional es súper importante. De ahí, después de conectar con nuestras emociones, pasaríamos a interpretar nuestras necesidades. También os he pasado una ficha, que ahora os la pasará Sergio, en la que hay un listado de necesidades básicas que todos los seres humanos compartimos. Más allá de la pirámide de Maslow sobre las necesidades, pues él juega un poco más con toda la variedad de necesidades que el ser humano tiene y amplía el vocabulario. Tener en cuenta que el malestar que nos produce una situación, o sea, el sentimiento es una consecuencia del malestar y ese malestar viene porque hay una necesidad que no ha sido cumplida, hay una necesidad que no ha sido satisfecha. Entonces, la raíz o la base de todo son las necesidades. Tener un buen vocabulario también de necesidades es importantísimo para poder expresarlas correctamente. En cuanto a las necesidades, pues, como dice Marshall, ¿no?, es identificar las necesidades que están creando ese sentimiento. En tu caso, en el caso del ejemplo de Sergio, pues a lo mejor el sentimiento de desilusión vendría por una necesidad de... ¿Sergio? Estoy aquí, estaba pasando la ficha. Sí, estaba comentando que ese sentimiento de desilusión del que hablábamos antes, con esa situación, en realidad responde a una necesidad no satisfecha. Entonces, además de identificar el sentimiento, es bueno que identifiques, o es básico, que identifiques cuál es esa necesidad que no ha sido satisfecha. Pues yo creo que a lo mejor, ahora estoy así viendo rápido porque estaba pasando la ficha a través del chat y yo diría, por ejemplo, también el sentimiento a lo mejor de apreciación, ¿no? De que se me aprecie, de sentirme que valgo, ¿no? Que me tienen en cuenta allí, ¿no? Al fin y al cabo. Correcto. ¿Veis? Es la base de esto porque a través del observar la situación, conectar con nuestros sentimientos, llegamos a cuál es esa necesidad que no está satisfecha. Y esa necesidad que no está satisfecha es lo que tenemos que solucionar. Tú no puedes solucionar estar desilusionado yéndote al parque a correr. Bueno, pues te puedes relajar, puedes olvidarte del tema, pero no estás solucionando el problema. Luego, al día siguiente, cuando vuelvas a esa situación, volverás a sentir ese sentimiento.
Sin embargo, si identificas la necesidad, en tu caso has dicho era reconocimiento, perdón. Sí, apreciación. Apreciación, Apreciación. ¿vale? Esto sí que es algo que tú puedes plantear cómo satisfacer, ¿correcto? Sí. Súper importante el tema de las necesidades. Primero, porque nos ayudan a asumir la responsabilidad de nuestras emociones. En el momento en el que este trabajo interior conecta un sentimiento con una necesidad, os dais cuenta de que ya no estamos hablando del jefe, ya no estamos hablando de la novia, ya no estamos hablando de los hijos, ya no estamos hablando más de nadie que de nosotros mismos. Y eso significa que asumimos que esa necesidad podemos satisfacerla y que ese sentimiento o esa emoción lo estamos causando nosotros. ¿Correcto? La segunda parte es que nos conecta con los demás, porque, como veis en la ficha, todo el mundo tiene unas necesidades básicas, todos los seres humanos compartimos unas necesidades básicas, y si veis ahí he vuelto a poner el iconito del espejo, porque de la misma manera que el espejo nos refleja cosas que no nos gustan de nosotros o cosas que sí que somos capaces de apreciar porque están dentro de nosotros, ese espejo también nos ayuda a entender que esas, de la misma manera que nosotros tenemos una emoción negativa porque hay unas necesidades que no están satisfechas, ese interlocutor o esa persona que ha creado esa situación junto con nosotros también tiene unas necesidades no satisfechas. Y desde esa perspectiva es mucho más fácil encontrar colaboración. También, además, porque si nosotros no conocemos y valoramos nuestras propias necesidades, va a ser muy difícil que los demás lo hagan. Estamos hablando de casos de personas sumisas, de personas pasivas, de personas que no se valoran a sí mismas, que no valoran su tiempo o que no valoran el esfuerzo que hacen, y de la misma manera que ellos no le dan ese valor, el resto de personas, por la misma ley del espejo, tampoco van a valorar lo que hacen. Así que cuanto más conozcamos nuestros sentimientos y cuanto más conozcamos nuestras necesidades, más fácil va a ser que nuestro interlocutor conecte con ellas. Y por último, pues que conectando el sentimiento con la necesidad. Entonces, en el ejercicio este que estamos haciendo, ahora sería completar esta frase. Me siento, has dicho, desilusionado porque necesito... Apreciación a lo mejor o valoración, ¿no? ¿Tú qué opinas? Valoración, correcto. ¿Vale? Entonces, vosotros en vuestra casa es lo mismo. Si habéis escrito una situación que os ha resultado incómoda o conflictiva, habéis identificado cómo os habíais sentido, cuál era la emoción que dominaba en vosotros en ese momento, ahora podéis conectar esa emoción con esa necesidad. Me sentía así porque necesitaba esto. Y esa necesidad sí que puede ser solventada de mutuo acuerdo. Y ese sería el cuarto paso de la comunicación no violenta, la toma de acción. Bien, pero antes de tomar acción hay que tener en cuenta que hay dos pasos para tomar acción, ¿vale? Uno es expresar aquello que necesitamos de manera concreta y tener en cuenta que en el lenguaje chacal se pide tener razón, en el lenguaje chacal se quieren solucionar las cosas, pero en el lenguaje jirafa se quiere conectar con la otra persona, enriquecer la vida de las dos personas, no solamente un hecho en concreto. Lo vais a ver más claro con esto. Mira, las acciones concretas es justamente eso, pedir una acción concreta. Ahora veremos unos ejemplos. Pero cuanto más concreto sea ese cambio que estáis pidiendo o esa actitud que estáis reclamando de la otra persona, cuanto más concreto sea, más fácil va a ser que esa persona entre en comunión con vosotros. Segundo ítem sería emplear un lenguaje de acción afirmativo. Decir qué es lo que queremos que haga en vez de decir lo que no queremos que haga,
¿vale? Él en el libro es muy gracioso, ¿no? Porque habla de una señora que expresó a su marido que no quería que trabajase tanto. En realidad, la señora tenía una necesidad de compartir, de comunión con su marido. Bien, el marido la escuchó y al cabo de 3 días volvió todo contento diciéndole que le había hecho caso, que no iba a pasar tanto tiempo en el trabajo porque se había apuntado a un campeonato de golf. Claro, la mujer ahí no vio sus necesidades satisfechas, no vio resuelto su conflicto y no se sintió escuchada porque ella lo que quería era pasar más tiempo con su marido. Y lo que recibió su marido es: no pases tanto tiempo en el trabajo. Ah, pues me apunto a un campeonato de golf. ¿Vale? Por lo tanto, es importante también que comprobemos después de realizar una petición que nuestro mensaje se ha recibido correctamente. Es decir, pedir feedback a la otra persona de qué es lo que ha escuchado o qué es lo que interpreta que nosotros le hemos dicho. Porque muchas veces sucede que no hemos sabido expresarnos correctamente o que esa persona, por cualquier circunstancia, ha entrado en modo defensivo y no interpreta o no llega a entender lo que nosotros realmente queremos, cuál es la necesidad que tenemos que satisfacer, ¿vale? Entonces, hay que comprobar que el mensaje se ha recibido de forma correcta. Pero bueno, hemos hablado de 2 pasos. Uno sería eso, pedir de forma concreta, y el otro es tener muy presente que podemos tener una respuesta negativa. Es decir, la comunicación no violenta no trata de convencer a la otra persona o no trata de que los demás hagan lo que nosotros queramos. El otro tiene el mismo derecho que nosotros a decir que no. Y si empezamos una conversación desde el punto de vista de si me dice que no, lo reviento, pues no vamos bien, no es comunicación no violenta, ¿vale? Tenemos que estar dispuestos a aceptar una respuesta negativa, porque entonces lo que hacemos es solicitar algo en el que los dos ganamos. Pero si esa respuesta negativa va a ir acompañada o va a suponer un castigo, un enfado o una mala contestación por parte de nosotros, en realidad no estamos conectando, estamos exigiendo. Y no es de lo que se trata esto. Pero bueno, evidentemente la otra persona tiene la libertad de decirnos que no. ¿Y qué pasa cuando nos dicen que no? ¿Cómo hacemos una recepción? ¿Cómo nos preparamos para recibir empáticamente a alguien que se comunica negativamente con nosotros? Pues bien, tenemos 4 opciones. Normalmente, ¿vale?, podemos culparnos a nosotros mismos. Vas a hablar con el jefe y le pides un aumento de sueldo y el jefe te dice que no. Y entonces entras en el no me valoran, no hago lo suficiente, no soy tan bueno como yo me esperaba, y empezamos a echarnos las culpas a nosotros mismos. Es una de las opciones que tenemos. La otra opción que tenemos es, en vez de echarnos la culpa a nosotros, culpar al otro. Es que es un avaro, es que no comparte, es que es el pirata Playmobil este que quiere todo el dinero para él. Y echamos la culpa a los demás. Lo que propone Marshall Rosenberg es que hay 2 respuestas posibles más. Una es, ante esa respuesta negativa, tomar contacto con nuestros sentimientos y nuestras necesidades. No quedarnos con lo que nos está diciendo, sino averiguar cómo nos está afectando y cuál es la necesidad que se está moviendo en esa circunstancia. Y a partir de ahí, escuchar no lo que dice la otra persona, sino percibir cuáles son sus sentimientos y sus necesidades. Porque posiblemente podamos hallar un punto de contacto más allá de cómo es su expresión verbal, de cuál es la necesidad que le está llevando a decir que no. Y con esto hacemos una danza, ¿no?, en la que la otra persona dice que no y nosotros, en vez de negar, o en vez de enfadarnos o en vez de reaccionar a esto, volvemos a observación, sentimiento,
necesidades y toma acción. Es decir, ¿qué le impide a esa persona hacer lo que tú le estás diciendo? Intenta entender, intenta empatizar con el no de la otra persona. Vale, Sergio, venga, vamos a hacer otro pequeño ejercicio, ¿vale? Y vamos a leer unas peticiones y nos vas a decir si tú crees que son peticiones que siguen las reglas de la comunicación no violenta o no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, quiero que me entiendas, imagínate una pareja, ¿no? Una conversación, y, no, yo lo que quiero es que entiendas lo que te estoy diciendo, quiero que me entiendas. Suena como que no, ¿verdad, Josep? Es que no, porque estamos juzgando a la otra persona, estamos interpretando lo que la otra persona entiende o deja de entender. Entonces, esa petición no conecta con la otra persona, más bien lo va a poner a la defensiva. A su respuesta probablemente, ¿cómo que no? Si esta vez te dije, si aquella vez te escuché, si esto. ¿Vale? La otra sería, pues me gustaría que dejaras de beber. Me gustaría. Bueno, no empieza mal, ¿verdad? Uh-huh. Yo diría que sí. Bien, pues yo diría que no. ¡Anda! Ahí me has pillado. Porque en realidad lo que estás pidiendo, no, o sea, estás expresándote de manera negativa, le estás diciendo lo que no quieres que haga. Una expresión genuina o una petición genuina sería, me gustaría que encontrásemos los dos juntos otra manera de enfrentarte al estrés, o otra manera de divertirnos, o otra manera... Proponer, hacer una propuesta en vez de decirle qué es lo que no queremos que hagas. ¿Correcto? La tercera, me gustaría que me digas una cosa que aprecias de mí. A mí también me suena bien. ¿O son todas trampa? Josep, no me pilles. Te he puesto en esa tesitura. No, correcto. Esa sí que es una comunicación empática porque está pidiendo algo concreto. Está pidiendo una cosa. Es fácil para la persona con la que estamos discutiendo, estoy imaginándome la situación, ¿vale? Parar y decir una cosa. Si utilizásemos los otros métodos sería, es que nunca dices nada bueno de mí, o es que siempre estás pensando mal de mí, o es que no te gusta nada de lo que hago. ¿Veis la diferencia? Generalizar, juzgar, interpretar lo que la otra persona piensa, en vez de utilizar el diálogo para ir concretamente a una situación. Y la última, me gustaría que respetaras mi intimidad. Yo sin duda diría que sí. Pues vuelves a equivocarte. ¿Otra vez? Vaya, hombre. Claro. Me doy cuenta que tengo mucho que aprender. Soy bastante más chacal de lo que pensaba. Fíjate, todos, ya te digo. Fíjate que realmente la intimidad de una persona no es algo concreto. Tú estás diciendo, me gustaría que respetaras mi intimidad, cuando lo que deberías decir es, me gustaría que llamases a la puerta antes de entrar. O me gustaría que no leyeses o que respetases mi móvil sin intervenir en él, o cosas concretas. Si tú dices, me gustaría que respetaras mi intimidad, es tan general, es tan amplio el concepto de intimidad que la otra persona perfectamente puede sentir que no llama a la puerta cuando entra, y eso no es una falta de respeto, no es una falta de... No es no respetar la intimidad de la persona. Entonces, esto nos lleva a que a lo que hablábamos antes, cuando hagamos peticiones deben ser de cosas muy concretas y siempre con esta fórmula: observar qué es lo que ha pasado sin juicio, explicar y decir y conectar con los sentimientos. Cuando yo veo esto, sería el primer paso, me siento así y explico cuáles son mis sentimientos. Porque mi necesidad, me siento así porque mi necesidad esta se ve cumplida o no se ve cumplida o se ve afectada. Lo explicas también, y para solucionar esto necesito que hagas, y en concreto,
qué es lo que necesitamos que hagas. Y siempre aceptando que la otra persona tiene derecho a decir que no. Y tiene derecho a decir que no, pero si nosotros volvemos otra vez al principio y sobre ese no construimos un nuevo diálogo, una nueva propuesta, una nueva expresión de las emociones y las necesidades, probablemente esa persona se va a sentir respetada, no va a sentir que la estás amenazando y de alguna manera va a intentar conectar contigo. Porque al fin de cuentas, de lo que trata la comunicación no violenta es de establecer esa conexión. Hay un supuesto dentro de todo esto y es que toda la gente es buena por naturaleza, ¿vale? Entonces, si conseguimos conectar con esa bondad intrínseca de la persona, va a ser mucho más fácil que lleguemos a acuerdos y a ganar-ganar, que es lo que pretende este modelo de comunicación. Bueno, y ya terminando, pues llegaríamos a ciertas conclusiones con todo esto, ¿vale? Primero, pues lo que os estoy diciendo todo el rato, que la comunicación no violenta no se trata de técnicas de manipulación ni de hacer cosas para que las personas cambien. Se trata de establecer una relación de honestidad, de vulnerabilidad también y de empatía. Darnos de corazón a la otra persona para que no interprete que la estamos atacando, que la estamos juzgando o que queremos que cambie porque no nos gusta. Va a ser mucho más fácil que conecte con nosotros si siente que nuestro discurso es honesto y que le tiene en cuenta a la otra persona también, ¿vale? La segunda conclusión a la que llegamos es que el lenguaje jirafa es como aprender un nuevo idioma, como si aprendiésemos inglés, alemán o chino. No hay manera de aprenderlo con la teoría, es práctica, práctica de práctica. Yo os digo, yo llevo 3 años, ¿vale? Y no puedo deciros que es que no tenga broncas. Claro, tengo broncas y hay momentos en los que meto la pata y hay veces en las que el ego se me sube y sigo metiendo la pata, pero cada vez tengo mejores enfados. Es decir, enfados que duran menos y enfados que me conectan conmigo mismo y me obligan a moverme, ¿vale? O me obligan a conocerme un poco más. Práctica, práctica, práctica. Con respecto a esto, me parece curioso y bueno, os lo quería compartir, ¿vale? Que a finales del mes de agosto hay un encuentro mundial de comunicación no violenta gratuito, donde más de 50 expertos, entre los que yo no estoy, más de 50 expertos certificados van a dar charlas y prácticas sobre comunicación no violenta. Sergio os pasará ahora también el enlace por si os ha gustado todo esto que os he soltado aquí y queréis profundizar, pues me parece ideal que haya surgido este encuentro mundial de comunicación no violenta. Vais a tener 3 días de charlas y conferencias donde podréis ver mucho mejor y mucho más en profundidad en qué consiste todo esto de la comunicación no violenta. Otra de las conclusiones, y es la que nos lleva al tema de las necesidades, ¿vale? Es que si nosotros nos respetamos a nosotros mismos, si conocemos cuáles son nuestros sentimientos y cuáles son las necesidades que los están activando, va a ser mucho más fácil que el resto de personas también nos respeten a nosotros. Y sobre todo, si lo hacemos desde la empatía, desde la compasión y desde la apertura de corazón. La empatía, ¿vale? Entendida, hay muchísimas definiciones de empatía y la que Marshall Rosenberg, pues entiendo yo que ha utilizado, ¿vale? Es la comprensión respetuosa por los procesos que está pasando la otra persona. No se trata de una escucha de lo que está diciendo, estamos hablando de una escucha activa en la que interviene el lenguaje no verbal, el paraverbal, la historia o el contexto de la otra persona, ¿vale? Se trata de intentar entender no lo que nos está diciendo, sino qué es lo que siente y cuáles son sus necesidades. Ese tipo de empatía
a través de lo que os he comentado antes, de que todo el mundo tiene unas necesidades básicas y las compartimos, va a facilitar que conectemos y que tengamos una comunicación mucho más honesta con nuestro interlocutor y que él baje también las defensas, cuando entienda que no es un ataque, cuando conecte con nuestra necesidad o cuando vea que no le estamos juzgando. Y por último, pues que cuando usamos la comunicación no violenta o cuando usamos la ley del espejo, te cambia la perspectiva de los conflictos y de la gente, porque empiezas a verlos como maestros, como gente que te está enseñando partes de ti que no te gustan, que te están enseñando a crecer, que te están enseñando a expresarte. Entonces, esos conflictos llega un momento en los que no es que los desees, pero dejas de temerlos porque sabes que suponen un aprendizaje y una evolución en tu desarrollo personal y en tu autoconocimiento. Pues esto sería la pequeña aproximación a la comunicación no violenta, desde la humildad y desde hasta donde yo he podido llegar, ¿vale? Y bueno, pues, si queréis hacer alguna pregunta o ha surgido alguna cosita por ahí, intentaré contestarla, aunque, pues bueno, Seguro que me puedo quedar en el intento también. Bueno, a ver, cosas. Lo primero de todo, Josep, gracias. Nos pasamos un poquito del tiempo. Vamos a contestar alguna pregunta. Gracias, como siempre. Impresionante desde el primer momento aquello de la comparación con la jirafa, por qué escucha más, orejas más grandes y el chacal. Yo creo que ahora nos queda hacernos una pregunta, ¿verdad? Aquella de, en la balanza, ¿qué gana? ¿El chacal o la jirafa, verdad? Ese equilibrio, encontrar ese equilibrio bueno. Y al final, en este caso, con eso ha sido algún punto que me gusta mucho y lo tengo apuntado, ¿eh? Lo prometo, lo tengo aquí, aunque tengo una letra horrible, pero tengo ahí apuntado. Claro, ten en cuenta que, claro, en esta sociedad la recompensa, siempre buscamos recompensa automática, ¿vale? Y eso es lenguaje chacal, el salirnos con la nuestra. Sin embargo, aunque no haya una respuesta positiva automáticamente, a base de conectar y a base de mostrarse a la otra persona y a base de intentar entender a la otra persona, a largo plazo vamos a conseguir una relación mucho más afectiva, mucho más sincera y vamos a conseguir el ganar-ganar, que es un poquito lo que estamos buscando cuando colaboramos con los demás. Genial. Y por otra me quedo y pasamos ya a la pregunta. Josep, vamos a dejar de compartir pantalla. Así se nos puede ver el pelo este que tenemos tú y yo, que compartimos pelo pincho. Ahora sí, genial. Bueno, y me quedo con otra cosa antes de la pregunta y es una frase que has dicho que me ha encantado y es de tengo mejores enfados. Creo que es algo muy significativo, muy chulo, que ha hecho mucho que pensar. Bien, no perdemos más tiempo porque vamos muy justitos y bueno, yo me quedo una pregunta y yo creo que haría una cosa. Como el tiempo nos come, como siempre pasan estas cosas, son temas tan chulos que al final el tiempo se nos come. Yo haría una cosa, sería todas las preguntas que queráis lanzarlas a Josep, directamente ponerlas en el chat y yo creo que vamos a comprometer a Josep que las va a contestar. Y si no quería, pues ahora va a querer porque está en directo y está grabado. Por lo tanto, sí, por supuesto, hacer preguntas y ya por él. Y pues me vas a permitir que la pregunta, ya que yo también estoy aquí, que no estamos tú y yo en la piscinita con la cervecita, pues por lo menos te la lance yo, si me permites, y me permitís todos que te la lance yo, porque tengo curiosidad en una cosa. Y esa cosa es, en la comunicación no verbal, ¿se podría aplicar? No violenta, comunicación no violenta. Cierto, ya no sé lo que digo. Yo estoy pensando en la cervecita y en la piscina y se me ha ido. En la comunicación no violenta, ¿tú crees que se puede aplicar a nuestro propio lenguaje interno? Sí, por supuesto. Y de hecho hay un capítulo entero dedicado a la autoempatía, ¿vale? Todo este proceso que estamos hablando, lo estamos hablando pues con un interlocutor, con una situación, pero también nos sirve para nosotros mismos. Mira, de hecho, a mí esto me ocurrió una situación muy clara, ¿vale? Para que lo veáis. Yo el año pasado estuve en Burkina en un proyecto de voluntariado donde teníamos que hacer una instalación de ordenadores. Ahora voy hablando rápido porque me he dado cuenta de la hora que era. Vale, el caso es que por cuestiones administrativas estuvimos como 3 semanas parados con los ordenadores ya en el centro, pero por cuestiones administrativas
no podíamos acceder a ellos para dar la formación a los profesores del colegio. Vale, al cabo de 3 semanas yo entré en un estado de malestar porque sentía que había perdido el tiempo, porque pensaba que tenía que haber presionado más, porque empecé a juzgarme cómo me había reaccionado. Entonces cogí los mecanismos de comunicación no violenta y los apliqué a mí mismo, a cómo me estaba juzgando, a cuáles eran las necesidades que yo había intentado satisfacer tomando las decisiones que había tomado. Es decir, yo tomé la decisión de no presionar al colegio, ¿vale? Y en ese momento en el que estaba me arrepentía, era, joder, si hubiese presionado habríamos conseguido más tiempo y ya está. Y me parecía, yo mismo me juzgaba como tonto, ¿no? Como incompetente o como, bueno, pues claro, cuando conecté verdaderamente con la necesidad que me había llevado a la inacción, ¿vale? En mi caso fue pues que yo no quería llegar allí como el blanco occidental que decía a cada uno lo que tenía que hacer cuando ellos estaban en su casa y se lo gestionan de su manera. Entonces, esa necesidad de no imponer, de no imposición, de colaborar, de dejar que las cosas fluyeran, fue lo que hizo que yo no presionase a la administración, ¿vale? Eso puedo decir que está bien, o sea, eso sí que me lo puedo perdonar. Dejo de juzgarme y interpreto cuál ha sido la necesidad que he hecho, que he satisfecho, y eso puedo perdonármelo, o puedo decir la próxima vez lo haré mejor, pero ya estoy atendiéndome, ya estoy conectando conmigo mismo. Entonces, es súper interesante, Sergio, qué guay cómo se nota que estás preparado, porque esa pregunta, pues, oye, me lleva a que si esta charla os ha gustado y queréis que hablemos un día de la comunicación no violenta, en la autoempatía, en el perdón a uno mismo, en el diálogo interior, pues, oye, para mí también ha sido magnífico, ¿no? El cambio que ha supuesto en mi diálogo interno poner todos estos mecanismos de comunicación conmigo mismo, conectar con mis sentimientos, con mis necesidades y cuál es expresarme sin juicios hacia mí mismo. Bueno, así que sí, bueno, si surge... Si surge, bueno, yo lo primero que me apunto soy yo. Esté o no esté aquí, yo me apunto seguro. Tanto si estoy en esta parte de la cámara como en la de detrás, seguro que me apunto. Bueno, para finalizar, nos queda, pues como siempre, ¿qué nos queda? Daros las gracias. Muchísimas gracias por estar siempre ahí junto a SNIE. Muchísimas gracias por seguirnos, por seguir toda esta aventura que hemos empezado en este año, pues bueno, tan peculiar. Y os aseguro que no os vamos a dejar, nos vamos a dejar con ese calorcito que nos gusta daros. Y en breve volveremos a estar aquí para hablar de otros temas súper chulos y además estamos preparando cosas muy, pero que muy interesantes para septiembre. Yo a veces que miro lo que estamos preparando y digo, ¿en serio? Muy chulo, atentos a nuestras redes sociales. Recordad, en nuestra página web www.asnie.org tenéis toda la información y en todas las redes sociales también, tanto Facebook como Instagram, como LinkedIn, estamos para daros la información. Hasta aquí. Bueno, si os ha dado las gracias a toda la gente que nos estáis viendo, ¿a quién no le voy a dar las gracias? Pues le voy a dar las gracias a Josep. Josep, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias y bueno, a vosotros. tienes tu minuto de despedida, ya que vamos muy justos, pero tienes tu minuto de despedida. Adelante. Bueno, pues nada, agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra escucha y vuestra atención. Yo desde corazón, ¿no? Lo he intentado dar. Creo firmemente en que algo que nos diferencia o que nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de aprender, pero también la capacidad de enseñar, ¿vale? Y desde mi abuela hasta mi exmujer, hasta mi actual pareja, todo el mundo me ha enseñado algo. Y yo he venido aquí no con un título de experto, sino como un ser humano que viene a mostraros algo que a mí me ha servido. Y espero que lo recibáis así y que os ayude y que os haya picado el gusanito y podáis continuar con vuestra propia investigación y autodescubrimiento. Ojalá sirva para eso. Sin duda alguna, seguro que hemos aprendido un montón. Ya has visto que yo
me he dado cuenta que tengo que aprender muchísimo más de lo que aprendo de ti, o sea que muchísimas, muchísimas gracias y sobre todo gracias por tener esa actitud, siempre tan importante la actitud en nuestras vidas. Gracias, Josep, gracias, Asnie, y bueno, a toda esa gente que nos está viendo, en breve volveremos a estar aquí con vosotros. Mientras tanto, ya sabéis, un abrazo digital, al menos de momento. Hasta luego. Hasta luego.